El acoso laboral es una problemática que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo en Colombia y sigue vigente en la actualidad. Se dice que el mobbing, como también es llamado este concepto, genera muchas deficiencias dentro de la empresa que pueden llevar a esta un desequilibrio, tanto organizacional como económico. Numerosos estudios apuntan el importante rol que juegan los factores contextuales en la ocurrencia del acoso laboral. Los investigadores han encontrado que factores como la inseguridad laboral, la falta de autonomía en la toma de decisiones y la elevada carga de trabajo se asocian tanto con los perpetradores como con las víctimas de acoso laboral. En los últimos años se identifican como las principales fuentes de estrés y de ambigüedad, como el conflicto de rol y la baja autonomía y las limitaciones en el trabajo. Nuestro nuevo estudio se llama El acoso laboral desde el punto de vista empresarial, donde llevamos a cabo nuestra pregunta problema, el cual es ¿cuál es la percepción que tienen los barranquilleros sobre el acoso laboral? Nuestra metodología se basó en un diseño de investigación cuantitativo, el cual es una forma de aproximación sistemática al estudio de la realidad. Se apoya en categorías numéricas y permite realizar el análisis de los fenómenos a través de diferentes formas estadísticas. Esto significa que para saber cuál es la percepción de los barranquilleros sobre el acoso laboral, se realizó una encuesta en la cual pudo determinar cuál es el conocimiento, las actitudes y las experiencias que tienen los barranquilleros frente a esta problemática. La encuesta se realizó a personas que habitan en la ciudad de Barranquilla mayores de 18 años de edad. Se realizó en un 43.5% a hombres y el otro 56.5% a mujeres. Estas personas contaron con experiencia laboral en diversos sectores laborales formales. Se decidió que el tipo de muestreo es el método bola de nieve, el cual consistió en hacer la encuesta virtual y las personas a las que los individuos seleccionaron para ser estudiados reclutaron a nuevos participantes entre sus conocidos y los conocidos de sus conocidos. Bueno, mirando los resultados, estos fueron los siguientes. La primera pregunta fue, ¿sabe cómo detectar un acoso laboral? El 73% de esto dice que sí, sabe cómo detectar el acoso laboral, mientras que un 26,1% dice que no sabe cómo detectar este problema y muy poco dice que no. Basándonos un poco pues, en la segunda pregunta, dice, ¿sabe cómo los trabajadores pueden defenderse del acoso laboral? La gran mayoría dice que muy poco, un porcentaje del 56,5%, mientras que no dice que un 10% y un sí para un 32,6%. Si el jefe insulta o algún compañero por llegar tarde o por dar una excusa que sea injusta, dice de que está completamente de acuerdo con un porcentaje del 3%, mientras que si nos metemos en está de acuerdo está con un 9%. Otra es si el jefe discrimina a un compañero por sus rasgos físicos. La gran mayoría dice de que está totalmente desacuerdo con un porcentaje del 80,4%. Está en totalmente desacuerdo también con un 17,4% y un 2% para totalmente de acuerdo. En estos resultados hay algo muy particular y es que un 56% de las personas no tienen conocimiento de cómo los trabajadores pueden defenderse del acoso laboral. Por esto el abogado Johan Yesid Agudelo Pineda nos hablará sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Johan Yesid Agudelo Pineda, abogado. Un amigo me realizó una pregunta: ¿cómo pueden los trabajadores defenderse del acoso laboral? Bueno, frente a esa pregunta, la Constitución y la ley nos dan unas herramientas, que es ir a denunciar ante el Ministerio de Trabajo si son entidades privadas y ante el Ministerio Público si son entidades públicas. Dentro del Ministerio de Trabajo se encuentran los inspectores de trabajo. Ante el Ministerio de Inspectores de Trabajo se puede realizar una denuncia o querella. Eso es cuando hay un acoso laboral. Pues hay varias definiciones. La definición de acoso laboral la podemos encontrar en la ley 1010 de enero 23 del 2006. Encontramos que esa ley nos dice la definición y modalidades del acoso laboral. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado
o trabajador por parte de un empleador o jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, o un compañero de trabajo, o un subalterno encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia de él mismo. Dentro de eso se encuentran las diferentes modalidades de acoso laboral. Encontramos maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Y encontramos unos agentes o sujetos activos del acoso laboral. Esos sujetos activos o autores de acoso laboral son aquellas personas naturales que se desempeñan como gerente, director, supervisor, cualquier otra posición o dirección y mando en una empresa, o aquellos trabajadores que tienen mayor jerarquía se enfilan en hacerle cualquier acoso laboral. También encontramos en los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y de servicio, con régimen especial que se desempeña en una dependencia pública. Esos jefes inmediatos a veces son partícipes del acoso laboral. Las personas que como empleador promueven, induzcan o favorezcan el acoso laboral, que llevarán unas sanciones por parte de la ley. En caso de empresas privadas, Ministerio de Trabajo. En caso de empresas públicas estatales, se irá por la Procuraduría Nacional, que se le abrirá un disciplinario. Ya. Entonces, en lugares donde no exista un Ministerio de Trabajo, se hace ante el inspector municipal de policía, ante personeros municipales o defensoría del pueblo. Eso en aquellos lugares donde no existe el Ministerio de Trabajo, oficinas del Ministerio de Trabajo o inspectores de trabajo. Llegamos a esto. En primera instancia, empresas privadas o públicas, que haya un comité de convivencia. La querella se hace ante el comité de convivencia de la empresa donde se elabora. Ustedes se preguntarán qué significan todos estos gráficos y resultados. Por esto, la psicóloga Dilia Villalba nos hará un breve análisis de los resultados llevados a cabo en esta investigación. Adelante, doctora. Dentro de una organización es importante tener claro que para la productividad, la eficiencia y la calidad de los resultados que tengan los empleados debe depender de la satisfacción que estos tengan. Por eso, a la hora de que exista algún tipo de discriminación, violación de algún reglamento, se verán afectadas tanto la organización como el capital intelectual. Por eso es importante que en esta evaluación los resultados arrojados muestran ese nivel de insatisfacción que pueden tener los miembros de una organización al momento de recibir violaciones en sus derechos como seres humanos. Porque muchas organizaciones olvidan el hecho de que su capital intelectual es la base fundamental para el crecimiento y la productividad de su organización. Entonces, a la hora de aplicar el manual de convivencia, de las normas y demás que tiene una organización de manera interna, es importante también tener claro su origen, su etnia y demás de la persona que ingresa. Igualmente es importante también resaltar que cuando una persona firma un contrato, acepta las condiciones que impone la organización dentro de esta. Pero también existen normas que protegen y cuidan al trabajador. Estamos muy contentos con esta investigación. Esperamos que esta información ayude a las personas y logre educar un poco más sobre el acoso laboral. Nos veremos en una próxima ocasión.